Son las 7:15 de la mañana. Para nosotros mucha gratitud, mucho placer recibir en este diálogo urgente a Minú Tavares Mirabal, presidente del Partido Nueva Opción Democrática, con quien conversaremos de muchos temas. Doña Minú, buenos días, bienvenida. Muy buenos días. Es Opción Democrática solamente. Opción. Sí, bueno, pues es nuevo. Es nuevo. El partido es nuevo. Y tenemos que aprobarlo en la Junta, ¿eh? Buenos días, Minú. Buenos días, buenos días. Buen día, Minú. Mira, desde la última visita, el panorama político del país ha cambiado drásticamente. Así es. El tema del momento es Odebrecht y su influencia dentro de lo que pudo haber sido la política en un periodo bastante extenso. ¿Cuál es su opinión sobre la situación en este momento de Odebrecht? Bueno, la situación de Odebrecht es la de que, es decir, vamos a verla desde dos puntos de vista. Por un lado, la del punto de vista del gobierno, que quiere a toda costa mantener su relación con Odebrecht y que Odebrecht termine su obra principal, que es Punta Catalina, y su principal piedra de escándalo. Y el discurso del presidente de la República fue clarísimo en ese sentido, en tratar de dividir los dos temas, presentarlo como temas distintos cuando son uno mismo, y seguir defendiendo esa relación y ese mantenimiento. Y está entonces el tema de una parte muy importante del pueblo dominicano que se manifestó ayer de manera contundente en las calles de Santiago, reclamando que se haga justicia y que se termine con la impunidad. Y en ese sentido es imposible no entender que la responsabilidad de cualquier gobierno es cumplir con la ley. Minú. Y cumplir con la ley significa terminar una relación que la ley no permite de una empresa que ha reconocido su acción delictiva, claro, a través de la confesión de sobornos que pagó para conseguir esas obras. Entonces, no hay posibilidad legal y el gobierno tiene la responsabilidad de actuar respetando la ley. No hay esa posibilidad. ¿Y no será que el gobierno Minú, viendo, por ejemplo, Estados Unidos, continúa sus obras con Odebrecht? Pero no es el mismo caso. La situación es diferente, y aquí, y ese es el otro tema, aquí es un tema muy distinto. Aquí no se ha hecho justicia, por el contrario, se ha tratado de evadir las sanciones a través de acuerdos que afortunadamente el juez Alejandro Vargas, digamos, rechazó por, como dicen los abogados, por improcedente y mal fundado, a pesar de todos los recursos que le pagaron a abogados expertos. ¿Se pagó en eso? Ellos mismos reconocieron, ellos mismos reconocieron estar contratados para asesorar a la Procuraduría. Porque guardan esos cuartos, porque que yo sepa, no aclararon nunca que lo estaban haciendo a título de cooperación con la pobrecita empresa Odebrecht y con la pobrecita Procuraduría. Pero volviendo un poco en el tiempo, porque esto viene desde el 2002. Desde el 2002. En ese periodo, en ese tiempo, usted fue diputada. Yo fui diputada a partir del 2002. A partir de ese momento, pero se dice que ellos a través de su aliado comercial, o no sé cuál fue el título que él al final dijo que era Ángel Rondón, que ahora se dice que él pudo haber sido el hombre del maletín para ciertas reelecciones, para modificaciones en el Congreso. Entonces, la pregunta es, ¿usted conoció a ese señor? ¿En algún momento lo vio en el Congreso? ¿Ese señor se dirigió a la bancada del PLD en algún momento como conjunto para que se agilizara algo, para que se movilizara algo a favor de Odebrecht? Yo a ese señor no lo conocí nunca en el Congreso. O sea, yo particularmente. Ahora, Minú Tavares Mirabal nunca. No, y le pregunto. Y además ese tipo de cosas, no, porque ese tipo de cosas se hacen, ustedes saben,
cómo, ¿verdad? O sea, No, pero le pregunto, porque con excepción, en el momento, mira, con excepción del soborno a los congresistas para conseguir la reforma constitucional. a eso iba. Con excepción de eso, yo realmente nunca vi negociaciones así a la clara, En el momento porque de esas que- se estaban haciendo ahí, en los alrededores. Ahí voy. En el momento de que salí, O sea, era ahí a la clara, sin disimular, sin bajar la voz. Entonces, de eso yo puedo dar fe. Y personas que se debieron haber estado cuidando. Pero- Ahora, en esos casos, nunca. Tú escuchabas hablar y que el hombre del maletín, y yo quería No, pero como en el conocerlo momento de que saliste. para verle la cara, por lo menos, para que no me fueran a tomar Era como nunca un fantasma. ninguna foto, pero... en el momento de que saliste casualmente del PLD, en el momento que saliste, fuiste muy, muy abierta y trataste de que todo esto se diera a conocer, de que se supiera lo que pasó en el momento de que se hizo esta solicitud para modificar la Constitución. Nunca se llegó hasta las últimas consecuencias, como aquí decimos, pero ¿qué exactamente fue lo que sucedió? ¿Qué pasó en ese momento? ¿Quién daba ese dinero? En ese momento tampoco se conoció una figura fantasma que era quien movía el dinero dentro del Congreso, porque al final del día se dice también de que Joao Santana manejó una cantidad de recursos, una cantidad de dinero para la República Dominicana. Entonces, ¿qué rol tuvieron esas figuras, aunque independientes, todas manejaban aparentemente un conglomerado? Bueno, evidentemente jugaron roles y algunos están han formado parte de y han salido a relucir en los interrogatorios y otros van a salir cuando se conozca a partir usted abre de los junio. ojos así, ¿usted conoce a alguno? Aquí todo el mundo conoce a todo el mundo. Aquí todos sabemos lo que pasó. Aquí ninguno estamos sorprendidos. Tal vez con el nombre de gente que se manejaba con... En las tinieblas. digamos, con ciertos niveles de discreción para hacer eso. Porque Ángel Rondón tendría discreción para llevar a cabo lo que Odebrecht dice que él hizo y que él era la persona que lo hacía. Pero no tenía absolutamente ninguna discreción para salir retratado con el presidente de la República, muerto de risa cada vez que se le ocurría. Y con otros personajes también, porque él desde hace tiempo evidentemente venía pululando por ahí, haciendo actividades, digamos, que son las que le han llevado a este nivel de principalía en el papel de agente de soborno que dice Odebrecht que llevó a cabo. Pero yo no, mira, los sobornos que Odebrecht reconoce a través de los años son 92 millones de dólares. Que ellos dicen. Los que ellos reconocen, por eso digo. Pero lo que despertó y provocó mi indignación y mi denuncia, quizás yo fui la primera persona que lo denunció estando en el Congreso, en el caso de Punta Catalina, fue el tema de la sobrevaluación. Que, es decir, entre los cálculos más prudentes van de 600 millones a más de 1.000 millones de dólares de sobreevaluación, aunque aparezcan las empresas contratadas por Odebrecht para decir que ahí no pasó nada, Sí, porque como han estado apareciendo en estos días, o por las cuales tienen sus oficinas, por cierto, en la propia CDE. Entonces, de acuerdo con su propia página de internet. Entonces, eso es lo que es más grande, y de eso se pretende que no se hable, o se pretende decir que no es cierto. Porque cuando se recurre, ¿verdad?, al testimonio de Stanley Consultant, se está tratando de decir que no hubo sobrevaluación, lo cual es absolutamente innegable, y lo fue desde el primer momento. Recordemos que ese contrato
fue un contrato, esa licitación, perdón, fue una licitación que fue sometida como una licitación irregular desde el primer momento ante el Tribunal Superior Administrativo por una de las firmas que participaron en él. Ajá. Entonces, y eso dio lugar a una investigación en el Congreso Nacional. Pero ahí yo iba, Minú. Hay varios documentos, hay varias versiones. La CDE tiene documentos, cartas firmadas por esas compañías desautorizando a la contraparte dominicana a iniciar ese proceso. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar con todo eso? Bueno, ellos no se querían, ellos son una compañía del gobierno chino y no se querían meter en eso y les dijeron a sus socios, si ustedes quieren echar ese pleito, échenlo, nosotros no lo vamos a echar. Pero sus socios dominicanos decidieron seguir adelante, a lo cual tenían absolutamente todo el derecho, pero eso es lo que importa, yo digo, en esta discusión. A menos que queramos defender que ahí no pasó nada. No, o sea, pero defiendan quien tiene el beneficio de ellos, Minú. Entonces, no es la intención de nosotros, de ninguno de los que estamos en este panel, defenderlo. Entonces, eso no era un elemento al cual apeló en su momento la CDE para descalificar a los socios que demostraron que sí tenían calidad para llevar adelante la obra, la querella. Y por eso el tribunal lo aceptó. Se ha cuestionado, Minú, la participación ayer de muchos políticos en el movimiento verde en Santiago. Minú Tavares Mirabal, que ha tenido una carrera política transparente, de frente, incluso eso te abrió mucho frente en el otrora Partido por la Liberación Dominicana. ¿Cuál es tu opinión de mucha gente que van allí cuestionadas a marchar pidiendo contra cese de la impunidad? Bueno, si están cuestionadas, eso es una debilidad, realmente. Yo creo que todo el mundo tiene derecho a asistir a esas marchas. Todos los políticos que quieran, ojalá que se sumen muchos PLDistas que no están de acuerdo con lo que ha ocurrido en este país. Eso es un movimiento social que está haciendo una demanda muy, muy específica, una demanda política, porque es una demanda política, se está demandando justicia, se está demandando fin de la impunidad. Odebrecht es la punta de ese iceberg. El fin de la impunidad es de toda la impunidad y por eso entramos en cuestionamiento con el papel que está llevando a cabo la Procuraduría General de la República y con la acusación de que no está cumpliendo con su papel. Pero, es decir, todo el país debiera estar participando de esa marcha. Todos los dominicanos y dominicanas, todos los militantes de todos los partidos y los que no son militantes. Porque esa es una demanda que yo digo que es una demanda patriótica. Ahora, efectivamente, y por eso es tan importante este periodo, es decir, la situación con Odebrecht ha llevado a una crisis de carácter político a este gobierno. No la han podido controlar, yo creo que no la saben manejar. Es decir, ellos demostraron que eran muy buenos manejándose cuando estaba Joao Santana y que eran muy buenos manejándose cuando todo estaba tranquilo, pero ahora empiezan a soltársele muchas amarras, como se le empiezan a soltar muchas amarras al partido de gobierno, catalogado por mucha gente como un partido cartel. Entonces, no se han manejado, digamos, no pueden controlar lo que está pasando. La semana pasada, la cantidad de bocinas que tienen en los medios estaban diciendo que casi no estaba yendo nadie, que eran 3 gatos, que esa llama verde no... No, la cantidad de gente que estaba... Entonces, hoy yo venía escuchando la radio camino para acá y tú lo puedes pasar ¿Y cuáles son esas bocinas, Minú? Las que están... las que dicen exactamente el mismo... Sí, pero ¿qué me preocupa? Porque aquí yo veo como que de lado y lado se acusan. El que no está de acuerdo con la marcha verde es bocina y quiere estar contra la corrupción. Y está con la corrupción.
El que está del otro lado, los bocinas, como ustedes dicen, lo acusan de todo. Entonces, no es un problema de acusaciones. No, pero no nos vamos a desviar. No, porque óyeme, aquí sabemos, y hay muchas nóminas que han sido dadas a conocer. Y además, nada más hay que escuchar hay que escuchar las líneas que se bajan. Tú las puedes ver a veces incluso por dónde viene. Nada más tiene que ver algunas entrevistas cuando salen en los medios. De gente que no estaba opinando sobre ese tema y tú dices, por aquí es que viene la línea de comunicación. La línea de comunicación hoy, lo digo por 3, 4 programas que pasé rápidamente, no es de minimizarlo, es de decir que estaban los políticos en la marcha y cuestionar la marcha porque había políticos en la marcha, o que la marcha era no de Santiago, sino de varias provincias, etc. Pero para hacerte la pregunta, pero eso ese no es el problema. Y no lo van a lograr desviar. Mira, eso es el sistema político, la falla que te estaba diciendo de los estrategas en este momento. El sistema político dominicano actual, los partidos mayoritarios, ¿tú crees que soporten lo que podría terminar pasando luego de que termine todo esto de Odebrecht? Yo hace tiempo que estoy hablando de los viejos partidos y de su comportamiento como tales, como viejos. Y pienso también... ¿Esto pudiera ser el momento de limpiar? Yo creo que este es un momento importante que vive la República Dominicana y que es un momento para la renovación, para el relevo, no solamente de los políticos, sino también de la política y principalmente de la política. Porque el problema de la política en la República Dominicana es que se ha sustentado precisamente en esas relaciones de impunidad, en esas complicidades para proteger el delito y para proteger el crimen. Y eso ha sido así desde, y me voy a referir solamente al periodo, ¿verdad?, con posterioridad al 1961. Y ese es precisamente el ancla que le impide y le ha impedido a la democracia dominicana arrancar, convertirse en lo que debe ser. Por eso no salimos de esa transición y seguimos sufriendo las consecuencias de una transición interminable, en la que se siguen manifestando no solamente las conductas de impunidad delictiva, sino también las conductas autoritarias y las conductas antidemocráticas, incapaces de entender lo que significa actuar con honestidad, actuar con la verdad y sancionar a los culpables. Y eso es lo que es la impunidad. Pero ¿y si esto se vuelve demasiado grande y al final del día ellos deciden encubrirse todos y todo queda igual? Bueno, eso es lo que hay que evitar. Yo creo que esa es la importancia. Yo creo que esa es la importancia de la demanda que se está haciendo. Y es también la importancia del papel que tenemos que jugar los políticos y las políticas dominicanas. Ese es el principal papel. Porque no puede ser que esta indignación que está manifestando el pueblo dominicano y esta falta de credibilidad en quienes han sido sus representantes políticos termine en una nueva frustración. Y para eso tenemos que involucrarnos, para eso tenemos que organizarnos, para eso tenemos que construir instrumentos políticos que sean de verdad y que impliquen esa renovación y ese liderazgo a la que me acabo de referir. Pero la Marcha Verde entonces es un instrumento político. No. La Marcha Verde es un movimiento social. Yo me estoy refiriendo a lo que yo estoy haciendo, por ejemplo. O sea, mi decisión de llevar a cabo, de transitar un difícil camino como es el de iniciar una organización política, el de fajarme a convencer día a día en todos los rincones del país a la gente para que apueste por una organización nueva.
Es lo que yo entiendo que hay que hacer, pero por una organización nueva, comprometida con la honestidad, comprometida con una política diferente. ¿Y cómo se logra en este mercado que tienen los partidos grandes? Porque me imagino que es sumamente difícil, Minú, tú trasladarte a Dajabón, como sé que lo has hecho, a sentarte con gente, a explicarle tu proyecto o el proyecto de ustedes de Opción Democrática. ¿Cómo luchar contra estos partidos que manejan 800 millones de pesos, 900 mil? ¿Cómo se logra eso? Haciéndolo. Para llegar a una meta solo hay que dar el primer paso. Y nosotros los estamos dando. Y eso es lo que tenemos que hacer en este momento. Porque si hay una dificultad para llegar a cualquier acuerdo político en este momento, es precisamente la calidad de los actores. ¿Por qué? Porque no sabemos con quién nos vamos a sentar. Y si en julio los nombres que aparecen son nombres que están participando, digamos, de la búsqueda de esas soluciones, estén donde estén. Aquí sabemos que hay mucha gente que evade referirse a este tema. Y tú tienes derecho a preguntarte por qué. O por qué sus declaraciones son tan grises. Tú tienes derecho a preguntarte por qué. O sea, ¿hasta dónde llegó ese brazo de Odebrecht? ¿O hasta dónde llegó el brazo de la corrupción en términos generales? Porque aquí la corrupción en este momento tiene el nombre de Odebrecht, pero todos y todas sabemos que no es la única manifestación de corrupción. Esa corrupción se da todos los días, y se está dando todos los días. Y lo peor, digamos, de esa ocurrencia y de que haya seguido creciendo es precisamente porque cada caso se queda impune. ¿Por qué tiene el pueblo dominicano temor ahora? ¿Qué pasó con los tucanos y Embraer? Que todo Cuando sí se supieron los nombres, se dijeron dónde están las acciones que ha hecho la Procuraduría General de la República con respecto a... Hay un preso, el coronel Pisillo. Con respecto a... Y ahí yo estaba en el Congreso Nacional. O sea, ¿qué ha pasado con todos esos casos? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Y cada día aparece uno nuevo. Y en lugar de disminuir los escándalos, lo que hace es que están saliendo por todas partes. Pero ya viendo cada semana, o sea, aparecen los tres brazos, aparece Corde y otros casos, el SEA, para decir los últimos, pro competencia. O sea, y hay una actitud, aparte de las declaraciones que pretendieron ser grandilocuentes del presidente de la República, y que no pasan de un discurso manido que le hemos escuchado muchas veces, o que se parece muchísimo al que decía Balaguer. Tú revisas los discursos de Balaguer de los años, de los 12 años, y tú dices, wow, pero a veces no es solamente la frase, es la intención hasta de imitar el estilo, de decir las cosas, no solamente se copian las frases. Pero Minú, ya tocando el tema ese del soborno y el tema de dinero, ahora con la transformación de la ley electoral y la ley de partidos políticos, el tema del financiamiento de esos partidos va a ser un tema, creo que céntrico dentro de toda la conversación. Debiera ser. O debiera serlo. ¿Cuál es la opinión de Opción Democrática sobre eso? ¿Debería recibir solamente dinero de la Junta o debería solamente recibir dinero privado? Mira, mi opinión desde siempre es que debiera recibir solamente dinero público. Los partidos son instituciones públicas, juegan un papel y deben comportarse como tales, rendir cuentas, claro, y tener... Pero eso es lo que tenemos ahora. Antes era solamente privado el financiamiento y ahora tenemos, digamos, el peor de los mundos posible. Ahora hay de todo. Entonces no hay ningún control. Pero... ¿Con la misma proporción que se está manejando ahora? Los financiamientos tienen que tener topes.
tienen que venir de personas, yo creo. No, por supuesto. Obligado. No, tiene que, pero todo eso se lo llevó el PLD, que se había avanzado muchísimo, se había llegado a un acuerdo en el Congreso, en la comisión bicameral, y el PLD destruyó eso y se llevó de encuentro no solamente todas las propuestas que se acordaron a donde se hacen las leyes, que es en el Congreso Nacional y en una comisión bicameral, sino que además se llevaron todas las sanciones también. Porque si tú no tienes sanciones, tú no tienes posibilidad, como se ha demostrado aquí, de que esas leyes se cumplan y que se pueda cambiar la política. Finalmente, y los partidos, óyeme, y quiero decirlo, y quiero hacer énfasis en esto, los partidos tienen un papel importantísimo que jugar como filtro para terminar con esa impunidad y con esa forma de ver la política como un espacio para hacer negocios o como para enriquecerse o para apoderarse de lo que es de todos y manejarlo. Y por eso mi propuesta es que en esa ley de partidos debe incluirse lo que en otros países se llama la muerte civil, que no existe aquí en la República Dominicana. Pero los partidos tienen la responsabilidad de comprometerse frente a la ciudadanía, claro, frente al pueblo dominicano y decir, mira, ¿y cómo se hace eso? Tan simple como esto. Usted aparece en una de esas listas. Su militancia en este partido está suspendida. Segundo, usted ha sido parte de un entramado de corrupción, ha sido acusado, se le ha demostrado, usted ha estado, este partido no va a ser el elemento, digamos, el instrumento para su defensa, no, usted no va a ocupar nunca más va a poder ocupar una posición en las listas para las elecciones. No va a poder ocupar una posición como funcionario de un gobierno presidido por este partido. Eso es lo que va a terminar. Es lo único que puede terminar con esta política y hacer posible la construcción de una nueva política en la República Dominicana, basada en la democracia, basada en el compromiso con la construcción de un país mejor para todos y todas. Finalmente, Minú, haremos otro programa para ya hablar en sentido general de cómo va el partido, pero en 30 segundos, pasos a seguir ya para el reconocimiento de Opción Democrática, ¿en qué va ese proceso? Bueno, nosotros tenemos un reclamo pendiente porque a nosotros se nos violaron nuestros derechos en la medida en que se nos aplicó una ley de manera diferenciada para no reconocernos, pero y estamos en este momento seguimos con el reclamo ante el Tribunal Constitucional y dijimos que lo íbamos a llevar hasta donde haga falta, pero si no, estamos trabajando, cada día estamos reuniéndonos, estamos consiguiendo afiliados, pero sí, no es lo mismo hacer reuniones que salir masivamente a buscar todas las firmas que hacen falta, pero lo vamos a hacer porque si hay algo que no puede negar a quienes les molesta nuestra participación, nuestra voz, quienes se sienten amenazados por nuestra manera transparente, comprometida, con un solo protagonista, que es el pueblo dominicano, no le debe quedar ninguna duda de que lo vamos a hacer. Gracias a Minú Tavares. Vamos a traerla a hablar ya de ese proceso más adelante. Recordarle que estamos a la disposición de todas las actividades. Envíenla, que este es un programa plural, abierto para ese tipo de opciones y que la gente conozca ese trabajo. Gracias, Minú Tavares Mirabal, presidenta del Partido Opción Democrática. A ustedes no se me van de ahí, ya regresamos a la mesa de los comentarios.